Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Cárdenas Amaya y hoy junto con mi compañero David Eugenio estaremos hablando sobre el texto Comunidad Lingüística. Buenos días, mi nombre es David Fernando Eugenio y con mi compañera Angie Cárdenas hablaremos del texto Comunidad Lingüística. El texto Comunidad Lingüística, la palabra texto se puede definir como una unidad de comunicación con significado completo, con un principio y un fin, o como una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Para hablar del texto comunidad con sentido lógico, las principales características están relacionadas con el contenido semántica, que es el conjunto de palabras o expresiones que guardan una relación estrecha, cualquiera que ésta sea. Un ejemplo de esto sería coche, avión, tren y barco, que forman un solo campo semántico al referirse a medios de transporte. Otra característica es la organización de la información o sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. La última característica es la intención comunicativa o pragmática, que se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto determinado. Las características textuales. Todos son actos lingüísticos en los cuales los hablantes manifiestan a una o más personas lo que quieren transmitir en determinado momento y circunstancia. Cada texto constituye un todo unitario y coherente. Cada uno tiene una función textual, la cual exige comprensión, conocimiento e interpretación. Y la extensión no hace el texto, independientemente de si es un libro o un anuncio, los dos son textos. Un ejemplo específico de las características textuales es el anuncio que se puede ver a continuación. El significado y sentido del texto. El significado de un texto es la interpretación literal, lo que se quiere decir el contenido particular propio de cada idioma. Un texto manifiesta sentido completo si se adecua a la situación de comunicación, si es coherente en su conjunto y en cada una de sus partes. Al interpretar un mundo real o posible dentro de la lógica y del sentido común, y si sus ideas y enunciados se van enlazando unos con otros a través de los mecanismos de cohesión como los conectores, marcadores del discurso, la repetición o la elipsis. A continuación se presenta un ejemplo. La estructura oracional y sentido. Una misma estructura de la lengua puede ser expresión de diferentes usos del lenguaje en contextos determinados. Los enunciados interrogativos también pueden presentar diferentes funciones a la de obtener información. Por ejemplo, ¿damos un paseo? Es una oración interrogativa, pero se puede tomar como invitación. ¿Quieres hacer silencio? Puede sonar como una orden. ¿Es cierto? Puede sonar como incredulidad, etc. El texto Comunidad Lingüística 2. Estamos rodeados por los textos. Son textos una noticia, un anuncio publicitario, un poema, un chiste, una receta, un correo electrónico, una canción, una instancia, una entrevista, etc. El texto es la unidad lingüística y comunicativa máxima emitida por un hablante en su situación de comunicación concreta y con una finalidad determinada. La función textual es el uso que se hace del lenguaje en su contexto determinado, es decir, la intención que hay detrás de todo texto que se pronuncia. La función textual son las intenciones o sentidos de un texto son tan amplias que impiden establecer un listado completo y cerrado de funciones textuales. Algunas funciones textuales frecuentes son
Buenos días, hola, ¿cómo estás? Se interpreta como saludo. Hasta pronto, adiós, sería una despedida. No se te ocurra llamar después de las 10, es una prohibición. Y así como esas frases hay muchos más ejemplos que representan cada función textual. Los hablantes cuentan con fórmulas establecidas para expresar sus intenciones de manera verbal. En general, estas fórmulas reciben el nombre de conectores o marcadores textuales. Pueden señalar la intención del hablante con claridad. Un ejemplo sería, quiere ir a su casa, es decir, descansar. Ahí el conector sería, es decir, o sea, a saber, que se interpreta como una explicación. Vía Miguel, por cierto, ¿leíste la noticia? Los conectores serían por cierto, a propósito, y se expresa como una digresión. La acción y la permanencia. Se emplean los adjetivos correctos o incorrectos para calificar aquellos hechos idiomáticos que satisfacen o no a la educación, a una determinada norma lingüística. Se utilizan los términos pertinente o no pertinente para calificar los textos que satisfacen o no la finalidad o función comunicativa. Los siguientes textos pueden considerarse incorrectos desde el punto de vista lógico, pero pertinentes desde el punto de vista comunicativo. Las avispas, esos tigres condensados. La finalidad sería poetizar, jugar con el propio mensaje. Venga a probarse la primavera. Finalidad es persuadir, pretender que el receptor compre. ¿Me escuchas? La finalidad es mantener el contacto, continuar con la comunicación. Juana es la muchacha del sombrero rojo. La finalidad es referenciar, identificar a una persona. Las propiedades de los textos. La primera propiedad es la adecuación. Un texto debe adaptarse a la situación comunicativa en la que se produce. Se deben tener en cuenta la intención comunicativa, el receptor. La coherencia. El texto es una unidad comunicativa con sentido completo. Debe tener un tema en común que puede incluir distintos subtemas y los contenidos deben ser organizados en párrafos, secuencias o capítulos. La cohesión. Las puertas de un texto deben estar relacionadas entre sí. Un texto cohesionado relaciona gramatical y sistemáticamente las partes que lo forman. La competencia comunicativa. Para interpretar correctamente las funciones de los textos, tanto el emisor como el receptor deben adquirir la denominada competencia comunicativa. A continuación se prestan los tres niveles de competencia mencionada. El primer nivel, la competencia elocutiva. Son los conocimientos y destrezas que poseen los emisores y receptores para hablar. La competencia idiomática. Son los conocimientos y destrezas que poseen los emisores y receptores para hablar y comunicarse en una lengua determinada. Esta puede ser el español, el inglés, etc. Y la competencia textual o expresiva es el conjunto de conocimientos y destrezas que poseen los hablantes para construir e interpretar textos de manera apropiada. Y aquí están los links de donde encontramos la información. Muchas gracias.